Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente en presentación de ahora un nuevo tema que son los principios fundamentales de la escuela activa. Vamos a comenzar hablando del ya conocido empirismo, ya abordado, y pues con diferentes anécdotas. Que, por ejemplo, para esta escuela activa el aprendizaje proviene de la acción o manipulación de objetos, que lo vemos en la imagen número 1, número 2. Que, por ejemplo, la escuela activa, por ejemplo, para aprender a jugar fútbol, se lo aprende practicando, igual caminando, igual bailando. Pero el argumento se aplica cuando hablamos de conceptos y aprendizajes cotidianos y prácticos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algún tipo de postulado, algún tipo de teoría, como, bueno, pues esto lo plantea Vygotsky. Los conceptos cotidianos se adquieren empíricamente comparando las características externas y partiendo de lo concreto. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, lo anterior dicho, que los conceptos científicos expresan características internas, ya sea por ejemplo naturaleza, algo social, y pues por lo tanto no son percibidos y en la práctica no únicamente, pues bueno, pueden ser aprendidos. Los conceptos científicos no se forman a partir de nuestra experiencia, sino que, eh, pues bueno, a través de algún profesor, alguien que sepa del tema, y algo que se haya abordado, pues así se puede ir aprendiendo. Por ejemplo, eh, de otro lado, es cierto que al postular la actividad su premisa sobre la incidencia de la acción en el aprendizaje se distancia de concepciones mecánicas. Pues bueno, es un poco diferente y ya pasaríamos a otro tema. Pero en sí el empirismo tiene mucho que ver con esto porque vamos a abordar diferentes subtemas más en donde la escuela activa no responde a ciertas características acerca del aprendizaje. Vamos a ver que hay una confusión en donde se da que el aprendizaje significativo confunde con un aprendizaje eh, por descubrimiento, ¿no? Entonces son confusiones en donde, pues por ejemplo, se vienen dando acerca de este empirismo. Una evidencia es que, pues bueno, hablando de esta confusión entre naturaleza y características estructurales de aprendizaje, que es lo que acaba de nombrar, se obtiene creyendo que solo los métodos por descubrimiento generan aprendizaje significativo, tiempo que los métodos receptivos generan aprendizaje mecánico. En sí, ¿qué lo vemos acá? Aprendizaje significativo que da pues por lo que es experiencia, la vivencia, nuevos modelos mentales y aplicación, donde se da una reflexión, mientras que el aprendizaje por descubrimiento, pues bueno, incluso nace de la duda. Vamos a ver ahora un segundo principio que deriva de esto, que se basa en el hacer con el comprender. Por ejemplo, se supone que se comprende porque se hace, ¿no? Pero se hace para comprender de igual forma. Pero la enseñanza tradicional muestra que el niño puede trabajar correctamente con algoritmos matemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño hace, pero no necesariamente lo comprende. ¿A qué deriva esto? Que lo podemos entender mejor. A que el niño puede estar resolviendo algún tipo de problema, que lo haga muy bien, pero al momento de plantearle un ejercicio de vida real, pues puede que no llegue a una conclusión de cómo deshacerse, cómo responder ante otro tipo de problema. Entonces, es necesaria la comprensión, en donde la comprensión puede abordar que nosotros realicemos, demos una respuesta a diferentes eventos. Las representaciones y actitudes propias. Pues bueno, este ya va un poco más profundo, en donde la escuela activa, pues bueno, se diferencia
en donde tiene ciertos puntos débiles, puntos flacos, por así decirlo. Entonces se planteaba un ejemplo que cada quien tiene sus representaciones y actitudes propias. Por ejemplo, un director teatral había puesto dos imágenes o una imagen en donde dos personas, por ejemplo yo y alguien más, debíamos ver, por ejemplo, cuáles son sus características. Por ejemplo, puede ser qué pintura es falsa, qué pintura, pues bueno, puede ser una réplica, su autor y demás. El, este director, por lo general, previo a esto, incluso ya pudo saber qué es lo que nosotros íbamos a pensar, qué actitudes íbamos a tomar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a través de, no sé, alguna reseña que nosotros tengamos, algún concepto propio, qué significados tenemos sobre algún tema y demás. Entonces, no por esta misma razón, por la que nos presenten tal pintura, vamos a tener el mismo pensamiento, eh, el mismo estado crítico que la otra persona. Entonces, si nos hacemos entender, eh, no se podrá hacer quizá lo mismo que la otra persona. Entonces, esto conlleva un poco más a el ámbito de la educación. Por ejemplo, se decía que si fuese esto en vez de un director teatral, una aula de clases, que se trabajara en un laboratorio, por ejemplo, de materia química, pues bueno, tendría mayor validez. A un grupo de estudiantes que carece de pensamiento hipotético, algo deductivo, pues bueno, no eh, algo que no dispusieran ellos de conceptos claros y demás. Pues bueno, la experiencia en el laboratorio no cualificaría su comprensión de los procesos químicos. Pues bueno, todo tiene relación, ¿no? Entonces uno puede hacer, pero no necesariamente comprender. Así que pues bueno, sería el tipo de representación que vamos viendo. Entonces, como no hay motivación, no hay temas, algo que nosotros podamos comprender, entonces por eso es la razón, quizá nos distraemos, quizá tomamos atención a otras cosas y demás. Entonces, educación a partir del interés. En sí, tiene en parte razón, pues cada uno de estos tipos de postulados que plantean los diferentes maestros. Por ejemplo, necesidad de alimentarse, luchar contra la intemperie, defenderse contra el peligro, actuar y trabajar, pues bueno, son cosas que se van aprendiendo. Ejemplo, necesidad de alimentarse. Si nosotros, por ejemplo, puesto esta imagen, que si nosotros estamos estudiando gallinas, por ejemplo, estamos estudiando por qué la gallina pone huevos, pues bueno, nosotros deberíamos tener un gallinero donde criemos gallinas, en donde se va la práctica y también la teoría, y ambas se asemejen, en donde combinen las dos y se crea el conocimiento. Pues bueno, este han sido varios de los principios de la escuela activa, donde se aborda diferentes temas, ¿no? Puntos flacos también de la escuela activa, en donde, pues bueno, se va dando diferentes tipos de áreas, diferentes tipos de material, en donde se puede ir construyendo a partir de la práctica, ¿no? Aparte de nosotros como educadores, por ejemplo, de cultura física, pues bueno, podríamos abordar diferentes temas en donde incluso existen puntos flacos. Y bueno, esta ha sido nuestra presentación, espero que les haya gustado y muchas gracias.